Porque tu opinión también cuenta. Continuar con la sintonía de Estrellas de la Opinión. Les recordamos que estamos en vivo por YouTube y que pueden ingresar ya a nuestra cuenta de TikTok. Que ya estamos allí, así que dense una visita por nuestras redes sociales y síganos. Y bueno, en este momento nosotros tenemos tenemos un invitado muy especial en cabina que nos va a hablar de algunos temas y una actividad que tienen este fin de semana. Con nosotros el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano. Bienvenido, doctor Gómez. Muchas gracias. De verdad que es un honor estar aquí en Estrellas de la Opinión y de antemano agradecer a ustedes la generosidad de permitirnos intercambiar con el gran público por esta vía respecto de estos temas y de la actividad próxima que tenemos. Nos gustaría que nos indique esa actividad que tiene el Instituto Duartiano en la República Dominicana, en qué consiste la fecha y quiénes están invitados a participar de la misma. Sí, bueno, esta actividad es una acción patriótica, la continuación de todo lo que comenzó el 6 de agosto del año pasado, que fue la primera versión de la Marcha Patriótica RD que se realizó aquí en Santo Domingo y que se concentró en el altar de la patria. Luego hicimos una actividad de esa misma naturaleza en Santiago de los Caballeros para la región norte y más recientemente en Asua para congregar allí a las poblaciones del sur de la República. En esta oportunidad tenemos a San Pedro de Macorís como epicentro de esta concentración y de esta marcha que convoca a toda la región este del país y por supuesto a todos los buenos dominicanos y dominicanas que quieran hacer una demostración de su condición de dominicanos comprometidos con la patria. Se trata de una marcha que comenzará este sábado 29 de abril a las 10 de la mañana de la explanada de lo que es la Catedral San Pedro Apóstol de San Pedro de Macorís. Recorrerá algunas calles de la ciudad para culminar con la concentración que tendrá lugar en el Parque Duarte de la Sultana del Este. Aquí en San Pedro tendremos pues dos participaciones, que es la participación local a través del presidente del Centro Duartiano de San Pedro de Macorís y la participación nacional a cargo del Instituto Duartiano de su directiva nacional. Y entonces, bueno, esa convocatoria, aunque la formula el instituto, tiene el apoyo de grupos patrióticos, ¿verdad? De Polo Soberano, tenemos también el apoyo de gente muy reconocida que está vinculada a grupos como Pronación, a entidades de la sociedad civil y por supuesto hemos invitado inclusive hasta la gente que está organizada y que se corresponde con el sistema de partidos. Es decir, la bandera nacional es lo que nos cubrirá. No habrá allí ninguna otra insignia que no sean los símbolos de la patria, las demandas del país, porque esta marcha patriótica procura más que nada llamar la atención de nuestro país y de la comunidad internacional, del mundo, respecto de lo que está ocurriendo en Haití, que no es un asunto que no haya trascendido como sumamente grave, pero que preocupa mucho la indiferencia de los organismos internacionales como la ONU, como la OEA, y potencias muy comprometidas, ¿verdad?, con el hemisferio, y particularmente con Haití, como los Estados Unidos de América, Francia, Canadá. El propósito esencial es que se sepa que no solo es una cuestión de Estado y que no es un pedimento aislado el que formula quien es el responsable de la política internacional dominicana, el presidente de la República y la Cancillería, de reclamo de que participe la comunidad internacional a favor de una solución al problema haitiano en Haití, sino que es un reclamo de la población dominicana. El pueblo dominicano tiene su propia preocupación y en este caso anda de la mano con esa preocupación oficial.
De verdad que no se entiende porque la razón de ser, la naturaleza y motivo de existencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Organización de las Naciones Unidas no es otra sino la que conduce a auxiliar a los países, a los pueblos, a las naciones, a los estados que se ven en una situación de dificultad mayor, como el caso de Haití, donde no hay institución en pie, donde no hay una autoridad que se advierta con las características propias de autoridad, donde grupos de vándalos desarmados, pero muy bien armados, ¿verdad? Están controlando la capital y otros puntos de ese país, donde hay una hambruna, donde no hay asistencia médica mínimamente efectiva y donde se está empujando a una población a que pase la frontera, porque yo le voy a decir, todo el mundo sabe que ellos no se van a lanzar al mar, ellos van a buscar tierra y la continuación terrestre de Haití es la República Dominicana. Nosotros estamos siendo perjudicados y nosotros estamos siendo amenazados y realmente la paz social dominicana depende en buena medida de la situación de tranquilidad, de sosiego que experimente Haití. Esa es la realidad. Y nosotros como dominicanos no podemos estar indiferentes, sino reclamando de esa comunidad internacional que acuden a auxilio, que si bien es cierto que tienen que respetar los lineamientos fundamentales de autodeterminación, ¿verdad? Y de soberanía, bueno, pero tienen que hacer un acompañamiento internacional que se advierta como una cuestión más allá, ¿verdad?, de las situaciones de normalidad, donde es necesario para poder desarmar a ese grupo incontrolado de hombres que están en las calles accionando armas y disponiendo de todo, y ahora una comunidad enardecida, procurándose justicia por sus propios medios y quemando personas en las vías públicas, en las calles y en los caminos como carreteras. Bueno, lo lógico es que haya una fuerza internacional armada que controle y pueda desarmar y tranquilizar y pacificar ese país. Esa es la demanda que hay detrás de estas convocatorias y naturalmente también la demanda nacional en procura de que la autoridad nacional continúe los esfuerzos de aplicación de la ley migratoria estrictamente, la demanda de que el Ministerio de Trabajo haga cumplir, como manda la Constitución de la República, el Código Laboral y aplique lo que tiene que ver con el 80-20 y que hagan valer las leyes porque estamos ante un Estado de Derecho, más allá, más acá, pero un Estado de Derecho donde tiene que procurarse el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del mandato de la autoridad legítima. En consecuencia, tienen que procurar eso, pero además adoptar medidas en frontera. Hay que continuar profundizando el trabajo en frontera, en cierto modo, apegándonos a lo que establece la Constitución de la República en el artículo 10, que manda que se privilegie la frontera en todos los órdenes, no solo en el orden económico, turístico y de seguridad, sino también en el orden de la enseñanza de los valores patrios, la enseñanza de la historia dominicana, pero sobre todo que haya una expresión inequívoca de protección a la integridad territorial de la República Dominicana, a la soberanía terrestre, porque ese mismo artículo 10 de la Constitución hizo una reserva de ley mandando a que se haga una disposición legal para beneficiar en términos de la titularidad a dominicanos y dominicanas, de manera que se privilegia al dominicano al momento de tener la tierra desde el punto de vista legal y que legítimamente el dominicano pueda ejercer en consecuencia esa defensa terrestre necesaria para preservar nuestra soberanía. Doctor, bueno, hemos visto muchas cosas en estos días. Yo creo que las noticias con respecto a Haití nunca acaban. Pero usted mencionó un punto importante y es algo que a mí me preocupa y venimos denunciando de la adquisición de terrenos por parte de haitianos en las zonas Ujú. fronterizas, muchos de ellos incluso que se lo venden los propios dominicanos. Pero nosotros hicimos un levantamiento y es grave. O Muy sea, grave. es muy grave.
porque estamos hablando de territorios completos que han sido cedidos a los haitianos por venta o por, Ujú. bueno, que invaden o por Sí, invasión. sí. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa el Instituto Duartiano que se puede hacer en el corto plazo, para poder remediar esa situación? ¿Qué llamado hacen a las autoridades? Porque realmente está establecido en la ley, o sea, todo está contemplado en la ley, pero Sí. no se cumple. Eso es así, mire, nosotros hace ya más de 2 años que estuvimos, por ejemplo, tratando muy de cerca con los pobladores y la gente que está asentado ahí en lo que es Elías Piña. Y conversábamos con comerciantes que muy cuidadosamente y muy discretamente nos comunicaban que había una compra sórdida, descontrolada de terrenos en la zona, inclusive por encima del precio de mercado. Es decir, la gente estaba pagando por encima de los valores que están establecidos normalmente para la adquisición de propiedades inmobiliarias en esa zona. Y eso lo dijimos, y hasta públicamente. Ahora, sorprende muchas veces la indiferencia de la autoridad nacional. Por mucho tiempo, y es parte de la problemática. Todo esto se ha agravado por un descuido y por no velar a tiempo por la seguridad del país. Es posible que se esté haciendo muy tarde, y aquí hay muchas inversiones que se están haciendo y que yo no sé hasta dónde las autoridades tienen el control de esas inversiones que están repercutiendo no solo en zona fronteriza y semifronteriza, sino en grandes ciudades. La misma zona colonial, hay muchas adquisiciones Oh, sí. de grandes empresarios haitianos en una zona que yo diría que es sensible. ¿Por qué? Ahí está el nacimiento de esta patria, ahí está el origen de la dominicanidad, ahí se sembró la patria alrededor de esa zona. Es decir, cuando se produce el propósito de formar el Estado dominicano, eso surge ahí, en esa zona intramuro, entre lo que es hoy la Palo Hincado, la Avenida Mella, lo que es hoy Avenida del Puerto o Presidente Villini, que está más acá, y Calle Las Damas. Alrededor de eso, el Estado dominicano tiene que velar por mantener esa zona bajo control de dominicanos. Y que si bien es cierto que haya una inversión extranjera, que se sea de alguna manera o se procure prudencia, ¿verdad? Que hay una especie de proporción racional o razonable, de manera que no perdamos nosotros lo que nos corresponde de manera tan genuina, ¿no? Entonces yo creo que ha habido un descuido, ese descuido se ha mantenido en el tiempo. Como le digo, en el 2010 la Constitución estableció la necesidad de legislar para que esa franja de protección, una extensión determinada, superficial de tierra, como todos los países limítrofes, que tienen esas prohibiciones, donde solo los nacionales del país pueden adquirir. ¿Por qué? Porque hay que preservar la divisoria, porque si extranjeros adquieren en esa franja, en cierto modo, se está renunciando a una parte de la divisoria, porque ya eso no corresponde a dominicanos, sino a extranjeros. Pero hace 13 años que eso se hizo y todavía el Congreso Nacional no ha aprobado esa ley. ¿Qué significa eso? Bueno, desdén, descuido o complicidad. Pero lo cierto es que eso no se ha hecho. Y eso no tiene ninguna explicación. O sea, ningún legislador está en capacidad de justificar su indiferencia a un asunto, a un mandato constitucional. Y entonces estamos de espalda a muchas cosas. Lo mismo pasa con la propia formación en lo que tiene que ver con los valores nacionales. Oye, la Constitución de la República manda como cuestión obligatoria, y así lo señala,
la enseñanza de la Constitución en las escuelas, la enseñanza de la cívica, de la moral y cívica, la enseñanza de los valores patrios, la enseñanza de la historia dominicana, como cuestión obligatoria, la Constitución de la República. Entonces, todos estos funcionarios han jurado respetar y hacer respetar la Constitución de la República y las leyes. ¿Y cómo es posible que no se cumpla con ese juramento, con ese mandato y con esa obligatoriedad con el que se llega a una función pública, sin consecuencias? Yo no sé, yo realmente entiendo que hay un descuido. Yo no creo que sea tan espontáneo. Yo creo que están mirando para otro lado. Profeso, aquí hay mucha gente comprometida con todo lo que está pasando. Y entonces pasan estas cosas. Lo cierto es que el pueblo dominicano ha demostrado a lo largo de la historia, y la ventaja de la historia es que nos permite descifrar el futuro y comprender francamente el pasado. Y la historia nos dice a nosotros que este pueblo, en todo momento y circunstancia, donde se ha comprometido o se ha intentado comprometer la soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación de este pueblo, ¿verdad? La libertad, ¿m? La propia independencia. Este pueblo ha librado luchas y no ha perdido esas luchas. Ni siquiera en los momentos más difíciles y donde había las mayores limitaciones. Porque hay páginas de la historia que desafortunadamente se obvian, pero la lucha de este pueblo frente a Haití, a sabiendas de que era el primer estado latinoamericano y con un ejército formado con las técnicas francesas, y este pueblo sin ejército, con coraje, con voluntad, con fuerza en su mente y corazón, libró batallas, porque aquí se quiere minimizar todo. O sea, hay gente que cree que la independencia nacional fue un trabucazo. No, fue una lucha que comenzó el mismo 27 de febrero del 44 y tuvo 12 largos años, hasta 1856, con acciones armadas de trascendencia, unas 29 acciones entre combates, batallas y encuentros de jerarquía, de trascendencia militar. Y las armas dominicanas triunfaron, pero triunfó ese hombre descamisado, descalzo, con la determinación de ser libre. Yo digo que nosotros hemos tenido la suerte, mala o buena, no sabemos qué decir, pero la verdad es que todos los pueblos del mundo que han proclamado su independencia han vivido tranquilos para siempre. La República Dominicana no ha tenido un momento de tranquilidad en la defensa de su soberanía y de su independencia. Día a día, todavía hoy, minuto a minuto, segundo a segundo, en este momento, estamos nosotros necesariamente vigilantes frente a la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Porque la verdad es que no nos han dejado tranquilidad. Y lo penoso es la actitud hostil de potencias y de organismos internacionales. Cuando usted ve que la sinrazón acompaña a autoridades del más alto nivel de Estados Unidos para señalarnos como un país discriminador, racista, y hasta le advierten a sus ciudadanos, cuidado que ahí la gente de color oscuro que llega allí, de piel oscura, Se persigue. tiene dificultad y son perseguidos. Oye, pero eso es una... Y mira que la han retirado sin explicar, que debieron explicar. Pero no tienen razón para explicar, porque es una hostilidad que yo no sé dónde han logrado cultivarla, cómo la han cultivado. Y eso pasa en Canadá, que también hace advertencia a Canadá. Y allá maltratan a los dominicanos, bajo el entendido de que aquí maltratan a toda gente de piel oscura, porque eso lo han sembrado por un descuido también de la autoridad nacional. Porque mientras Haití tiene entre su diplomacia figuras de carrera formadas, ellos no tienen nada, pero tienen una diplomacia formada, que lo tiran al mundo a procurar el éxito a partir de la buena información en términos de sus intereses particulares
Y, por supuesto, atacar a la República Dominicana, porque ese es su norte. Y han vivido de eso, ¿eh? Entonces nosotros, mientras ellos están con esas atenciones para lo que es la carrera diplomática, en la República Dominicana hay un descuido. Y el que tiene una enfermedad y tiene su establecimiento médico en determinado país, lo mandan como diplomático para que se atienda por ahí. Así no se puede, el país tiene que despertar. La República Dominicana tiene que levantar una diplomacia en capacidad de edificar al mundo, porque el mundo tiene que ser edificado. La gente no sabe que la independencia dominicana no fue con respecto a España, ni a Inglaterra, ni Estados Unidos, ni España, ni Francia, que fue con respecto a Haití. Hay Eso no lo personas, conoce la gente. doctor, que dicen que celebrar el 27 de febrero, el día de nuestra independencia contra Haití, es un acto racista. Hay un grupo que ha querido vender esto y Imagínese que eso. están bien organizados y que en Estados Unidos también esos mismos grupos han pedido de que se deben de bajar las estatuas de Juan Ujú, Pablo Duarte ujú. para subir una estatua ahí de gente como Mamá Tingó. ¿Qué Dios usted mío. tiene que decir al respecto? Bueno, fíjese que ellos mismos saben que esos argumentos no resisten ningún análisis, no se sostienen. ¿Por qué? Bueno, porque Haití se independizó ¿de quién? De los blancos franceses. ¿Cuál es el problema? Ahora ellos, sin embargo, Duarte dijo, yo admiro ese pueblo todas las veces que lo veo luchar por su soberanía, por su independencia, pero ellos tienen que entender que los dominicanos también tenemos el derecho de ser libres e independientes. Eso es así. O sea, cada pueblo se ha independizado de alguien, poco importa, porque si usted se pone a analizar la Constitución Dominicana, nunca en ninguna de sus versiones, sus 40 versiones, ha consignado en ningún artículo diferencia alguna respecto de clase. Y la primigenia Constitución de 1843 de Duarte, tampoco, todo lo contrario. Duarte defiende, por supuesto, la mezcla de razas y se expresa. Y cuando habla de la religión, dice, si bien dice que la religión oficial es la católica, dice que sin desmedro de las demás manifestaciones religiosas. Es decir, ha habido siempre una apertura. Ahora usted busca la constitución haitiana y va a encontrar la prohibición de que blancos ocupen funciones públicas o detenten propiedad. Esa fue una de las grandes discusiones de 1843 de los dominicanos que hacían las veces de delegados ante la Asamblea Constituyente de esa época de 1843. Una de los esfuerzos mayores de los dominicanos era porque les permitieran siquiera tener propiedad inmobiliaria y no se lo permitieron. Es decir, que si ha habido una manifestación racista en las constituciones, ¿verdad? Que podemos decir, en las constituciones insulares, para decir de alguna manera, es la constitución haitiana y los haitianos con su actitud, todavía hoy. Todavía hoy. Entonces, ¿de qué racismo hablan? Aquí no hay ese problema, por fortuna, y eso lo entiende todo el que viene aquí. Todo el que viene aquí sabe que este es un pueblo que se lanza a hacer manifestaciones de solidaridad con respecto a todo extranjero que aquí viene. Aquí no se discrimina a la gente así, eso no es verdad. Doctor, yo no quisiera ser pesimista, pero estamos a tiempo. Ujú. Sí, sí. Mire, es que no, ese asunto no lo determinan quienes gobiernan, es el pueblo, Pero el pueblo está muy callado. como estuvo antes y cuando se presentó la coyuntura y las circunstancias, emergió y se impuso. Es decir, yo tengo mucha fe, la fe que tuvo Duarte en su pueblo, porque una de las cosas históricas es que mientras Duarte tenía fe en el pueblo, los mayores y los conservadores, Pedro Santana, Buenaventura Báez, Tomás Bobadilla, Briones, etcétera, esa gente no confiaba ni creía en el pueblo. A la hora de la verdad, fue ese pueblo que hizo las luchas y conseguimos la independencia.
Y esa independencia se ha preservado a lo largo de tantos años, de 180 años que tenemos de vida independiente. Y se ha asumido con gallardía, con entereza. Aquí surgen. ¿Quién pensaba en esa misma hazaña, en esa acción armada de 1965, cuando habían destronado a un presidente escogido en las urnas y con un acto de notario desconocieron la Constitución del 63? ¿Quién pensaba que se estaba gestando en el seno del pueblo una acción de la magnitud de lo que explosionó el 24 de abril de 1965? Con todas las armas en manos de los militares y el pueblo en las calles. Y se armó. Y cuando vinieron las tropas norteamericanas, que fueron los intrusos de siempre, e impidieron que ese pueblo se impusiera finalmente, una reacción popular y esa confrontación entre hermanos devino en una guerra patria. Y surgieron militares que se formaron con los Estados Unidos y que, como Francisco Alberto Camaño Deñó, tenía un padre que fue jefe de Fuerzas Armadas con Trujillo y un hombre de un rango y de un reconocimiento por parte de los sectores conservadores, ¿verdad? Y ese hijo del seno de esa familia surgió cuando desaparece el líder originario, Rafael Fernández Domínguez. Aparece Camaño, que los enfrenta de tú a tú primero, porque él va procurando una salida amigable. Lo insultan, le faltan el respeto. Y entonces, bueno, la respuesta, la acción armada. Y con una desproporción, 42,000 marines, con todo, pero un pueblo resistiendo. Hasta procurar entonces un armisticio, pero una salida negociada. Es decir, como dijo Camaño, ni vencimos, ni nos vencieron. ¿Entiendes? Pero el pueblo expuso ahí su capacidad de acción. Y digo lo mismo, yo creo mucho en el pueblo dominicano. El pueblo dominicano jamás permitirá, bajo ninguna circunstancia, que su soberanía, que su libertad, que su independencia sucumban. Bueno, doctor, sus palabras me alivian. Yo siempre trato de ser optimista, realmente, en especial ante la situación que nosotros vivimos actualmente, que es muy difícil. Y recordarles a toda nuestra gente que nos vemos el sábado en el Parque de la Catedral. Comiencen a llegar tempranito, desde las 9 de la mañana, que a las 10 partimos en marcha hacia el Parque Duarte en San Pedro de Macorís. Comuníquense por las redes, los que quieran ir y no tengan movilidad, exacto, medios, que tenemos autobuses disponibles. El Instituto Duartiano tiene autobuses disponibles, así que ya ustedes saben, doctor, para nosotros siempre es un placer poder compartir con usted. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.